Pensar estratégicamente es establecer el camino para lograr los objetivos en el tiempo programado, pero a veces nos desviamos en la ruta y aparece la brecha estratégica, es decir, la diferencia entre lo que deseamos y lo que logramos. Por esta razón, debemos diseñar el camino utilizando las mejores herramientas para minimizar esa brecha estratégica. Una de esas herramientas es la estimación del mercado potencial, para lo cual presentamos el siguiente análisis. Esta hoja de cálculo nos permite estimar el mercado potencial de la empresa para el siguiente trimestre. El punto de partida, el mercado potencial en el trimestre actual, que es un dato que nos lo da el reporte financiero. Ahora vamos a ver cuál es la influencia de las variables incontrolables en nuestro mercado potencial, comenzando por las condiciones económicas generales de la industria. Este es un pronóstico que también nos lo da el reporte financiero y vamos a suponer que nos está diciendo que para el próximo trimestre va a haber una caída de menos 5,94% de las condiciones económicas generales de la industria y que al multiplicarlo por el factor de proporcionalidad entre esa variable de las condiciones económicas y la demanda del producto es 1,4. Esto también viene dado por el reporte financiero. Entonces el efecto sobre nuestro mercado potencial será simplemente multiplicar ese pronóstico de las condiciones económicas por el factor y el efecto será que nuestro mercado potencial va a disminuir en menos 8,3%. Ah, Otra de las variables incontrolables es el índice estacional. ¿Cuánto varía la demanda debido a las características del producto? Vamos a suponer que se espera un fuerte incremento de la demanda debido a la estacionalidad y ese fuerte incremento es de 21% multiplicado por el factor. Aquí tenemos el efecto sobre nuestro mercado potencial. Ahora vamos a otra variable incontrolable que es el precio de la competencia. Nosotros no podemos saber cuánto va a ser en promedio la variación del precio de la competencia, pero lo podemos estimar, podemos hacer un supuesto. Y si nosotros esperamos que debido a que las condiciones económicas no van a ser muy buenas, a lo mejor la competencia pues va a hacer una pequeña disminución del precio del 2%, con lo cual introduciríamos aquí menos 2% del precio y eso va a hacer que el efecto en nuestro mercado potencial sea negativo del 5%. ¿Por qué? Porque cuando la competencia en promedio disminuye su precio en 2%, la demanda se supone que va a crecer para ellos, pero va a disminuir para nosotros. Vamos a suponer que lo que la competencia va a hacer en su presupuesto de publicidad es que lo va a aumentar, digamos, en un 3%, ponemos positivo, y eso tiene un efecto negativo en nuestro mercado potencial, porque si la competencia aumenta la publicidad, se supone que va a aumentar su demanda, pero va a disminuir la nuestra. El efecto neto causado por las variables incontrolables sobre nuestro mercado potencial sería 7,1%, que es simplemente la suma algebraica de estos efectos parciales. ¿Cuáles son ahora las variables controlables? Aquellas en las cuales nosotros sí tenemos poder de decisión, por ejemplo, nuestro precio. Si a nosotros sabemos que las condiciones económicas no van a ser buenas, entonces a lo mejor vamos a querer pues, disminuir un poco el precio. Y decimos eso, disminución del precio, digamos que es a un 1% apenas. Eso va a hacer que nuestro mercado potencial aumente en un 5%. Que nosotros vamos a aumentar nuestra publicidad, digamos, en un 1,5% y ahí tendríamos entonces el efecto en nuestro mercado potencial. ¿Cuál sería el efecto neto
en el mercado potencial nuestro, pues sería la suma de los efectos por las variables incontrolables más los efectos por las variables controlables, quiere decir que se pudiéramos esperar que si se dan todos estos supuestos, que son pronósticos y estimaciones, si eso se da, nuestro mercado potencial tendería a incrementarse en un 12,6%, que aplicado al mercado potencial que tenemos en este momento de 116.755 unidades, pues va a ser para el próximo trimestre en 131.450. ¿Para qué nos sirve todo este trabajo de la estimación? Porque si nosotros esperamos vender 131.000 unidades, tenemos que tener suficiente materia prima, tenemos que tener suficiente capacidad de planta, tenemos que analizar nuestro flujo de caja porque vamos a gastar más o menos en publicidad y vamos a tener entonces un incremento en las ventas. Así que de este mercado potencial se derivan una serie de decisiones que tienen que ver con las otras variables de las áreas funcionales nuestras. Así que este ejercicio de estimar el mercado potencial es muy importante a los efectos de tener unos resultados exitosos.